Universidad Nacional, organizada por la Vicerrectoría de Investigación y por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, dentro del marco de las actividades programadas para la conmemoración de los 200 años de la independencia centroamericana. Además, esta actividad es auspiciada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el interés es generar un espacio de análisis para discutir las formas de producir literatura caribeña e insular, literatura caribeña, insular y centroamericana. Participan dos profesionales académicas, la doctora Ivette Guzmán, ensayista, narradora, docente e investigadora universitaria, reside en República Dominicana, tiene un doctorado en estudios del español, ha publicado libros de microrrelatos y tiene una importante producción académica. La ponencia que ella va a presentar en su intervención se denomina El microrrelato en el Caribe hispano. La otra participante es la máster Erika Rojas Calderón, filóloga con una maestría en literatura latinoamericana y que además ha sido docente en el Instituto Tecnológico y lo es actualmente en el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Ella tiene publicación de artículos, materiales educativos y actualmente cursa el doctorado en estudios de la sociedad y de la cultura en la Universidad de Costa Rica. Como norma se estableció que cada participante tendrá la posibilidad de intervenir durante 20 o 25 minutos y luego dejaremos un espacio para preguntas y comentarios de las personas que están participando. Le damos la palabra en primera instancia a la doctora Guzmán. Muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Erika, qué placer compartir contigo. Ya, pues gracias a Maribel Soto, que fue también quien nos contactó y quien hizo posible este encuentro para mí. Y desde la República Dominicana, un gran abrazo caribeño a todos ustedes en Costa Rica. Tuve el privilegio de compartir allá con Maribel en la Universidad Nacional y fue un encuentro sumamente productivo y muy, pues donde establecimos lazos de amistad y de cariño interuniversitario muy importantes y aquí estamos hoy. Yo les voy a hablar con la pues anuencia de todos ustedes de un género muy, a pesar de que ya tiene una larga trayectoria, pero como género canónico está dando sus primeros pasos y en el Caribe hispano está en este momento de florecimiento y en este preciso momento de florecimiento pues se están dando esos pasos importantes. Así también está sucediendo en Centroamérica. Se están dando pasos importantes para que este género permanezca y ya termine de una vez y por todas consolidando su canonización. Voy a hablarles del microrrelato en el Caribe hispano, ¿no? Y básicamente les voy a comentar este trabajo que lo hice sobre una antología de microrrelatos que publicó la editorial Isla Negra, que pues preside desde hace ya más de 25 años el escritor, poeta Carlos Roberto Gómez Veras y profesor de la Universidad de Puerto Rico. La primera vez que esta antología sale a la luz fue precisamente pues en el ambiente universitario de la UPR en Humacao.
Entonces, este trabajo muestra de manera descriptiva, ¿verdad? Apoyada en un comentario bibliográfico, la situación del microrrelato en el Caribe hispano, a través de la antología Los Nuevos Caníbales, antología del microcuento del Caribe hispano, autoría de 3 autores, Rafael Grillo, Pedro Antonio Valdés y Emilio del Carril. El objetivo principal es analizar las diferentes características estructurales de esta modalidad narrativa en los autores seleccionados en la compilación que representan los cultores más emblemáticos de este género. La metodología que usaremos para este análisis está sustentada en la hermenéutica literaria, un análisis también comparativo, como una manera de interpretar los textos en toda su complejidad. Así también utilizaremos algunos elementos de la narratología y la estilística para determinar los recursos literarios y estructurales que utilizan los autores y autoras para darle vida a sus personajes. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar en el tiempo y el espacio los orígenes y la conceptualización del microrrelato. Pero tratar de definir un género es casi siempre una aventura con un final fatal predeterminado. Cuando uno quiere definir qué es una novela, qué es un cuento, qué es un poema o qué es la poesía, sus más altos cultores dicen de manera casi unánime que frases como la novela es la vida misma, la poesía es una comunión con Dios, el cuento es una síntesis de la vida, decía Cortázar. Y en el caso del microrrelato, siendo un género que se viene cultivando desde hace siglos, pero su contemporaneidad pues lo restringe a unas definiciones un poco todavía no muy consolidadas, como mencionábamos al principio. Uno le bastaría leer autores o microrrelatos como Los Simuladores de Anton Chekhov para uno cerciorarse de que existía el microrrelato, aunque no existía una definición de microrrelato. Y quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de la novela Los Hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky, publicada en 1880, pero que en la página 20 precisamente, creo que el autor hace una alusión a lo que pudiera asumirse como una definición del microrrelato. Y se las voy a leer a ver si ustedes coinciden conmigo sobre esta interpretación. Cito: fuera como fuere, el chico no perdió ánimos y encontró el modo de ganarse la vida. Primero, lecciones a 20 copecks. Después, artículos de 10 líneas sobre escenas de la calle que publicaba en varios periódicos con el seudónimo de un testigo ocular. Dicen que esos artículos tuvieron éxito porque eran curiosos, agudos y muy breves. Se puede afirmar que esos artículos que son mencionados en Los Hermanos Karamazov, pues eran microrrelatos. El contexto de la narrativa de las últimas 3 décadas, en este contexto de las últimas 3 décadas, pues hemos vivido, ¿no?, el apogeo de este género insurgente. Tanta proximidad temporal pues provoca que conseguir un concepto único y de completo consenso sea un preámbulo a hundirse en el plano de la subjetividad. Sin embargo, la realidad y los fenómenos son solo comprensibles ante la vista humana cuando logramos volverlo algo a través de la palabra. Siendo así, ante la falta de ese conjunto de palabras que lo contenga y lo nombre, nos animamos a decir que un microrrelato es la captura de un instante, la reunión de un acontecimiento en pocas palabras, un disparo justo en el centro de la conciencia sensible, un golpe sordo que nos saca el aire, una marioneta burlona que nos vuelve espectador de lo inimaginable. En suma, una fiera loca, libre y hambrienta de presas fáciles. Esta es una definición
particular del género del microrrelato, ya que soy cultora también del género. El microrrelato, dicen otros autores, no es un cuento mutilado, no es un aforismo, no es un chiste, ni mucho menos el extracto de una arenga moralizante. Es una historia íntegra, únicamente que reformulada desde la síntesis. ¿Pero qué es la síntesis en narrativa? Pues es el uso mínimo de recursos narrativos en los ambientes y en los personajes. El resultado final es una historia con todas sus partes, pero con la acción como eje de su contenido. Las estrategias a las que el microrrelatista acude a la hora de escribir una historia son variadas. Por ejemplo, para lograr esa síntesis, por ejemplo, unas veces se recurre al uso de personajes ya validados por el imaginario colectivo, haciendo con ellos relatos que pueden ser novedosos. En fin, un microrrelato es la manifestación artística y de una posibilidad creativa. Podemos afirmar que todo después de más de medio siglo de producción activa de la microcuentística postmoderna, que no constituye una moda pasajera. Aunque a veces la discusión se vaya a la milenaria interrogante del huevo y la gallina, tiene en la versión literaria pues el microrrelato, ¿qué fue primero, el género o la obra? En el caso del microrrelato, la manifestación coexiste con la teoría siempre y cuando no vayamos a asumir como microrrelatos en sí todas esas manifestaciones previas del género que ya autores como Chekhov y otros autores en el Caribe hispano pues hayan trabajado. Pero el establecimiento del canon del microrrelato es paralelo por consiguiente a la formalización estética postmoderna, dice Noguerol Martínez. El término microrrelato fue propuesto por Dolores Koch en su tesis doctoral en el año 1987 para referirse a textos ultracortos, menores a las 200 palabras, de carácter experimental y moderno. Sin embargo, en ocasiones se confunde el empleo de los términos microcuento y microrrelato de manera que se utilizan indistintamente para referirse a textos ultracortos y de carácter clásico y moderno. Ya entre la discusión, para resumir un poco, entre si microrrelatos, si minicuento o minificción, el acuerdo a los que se ha llegado con el género es que hay una gran sombrilla artística y esa gran sombrilla artística es la minificción. Y dentro de la minificción entran todos los géneros ultrabreves. Y en esos géneros ultrabreves, si cuenta una historia, hay todavía una dualidad conceptual que algunos le dicen microrrelatos y otros le dicen microcuentos. Otros, y ya dentro de esa misma pues sombrilla conceptual, cuando se habla de poesía muy breve, se le llama, entra también dentro del género de la minificción, coexistiendo también con una manifestación creativa muy breve, también bastante reciente, que es el microteatro, ¿no? Bueno, pero en el Caribe hispano, que es de lo que estamos hablando, ¿qué pasó con el microrrelato? ¿De dónde sale este término y esta manifestación artística? ¿Quiénes son sus cultores? Bueno, vamos a ir buscando respuestas porque en esta antología que les mencioné se mencionan los cultores del género de Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, ¿no? Entonces, después de que viéramos publicada esta antología, podemos decir que ya el hecho de que haya una antología, pues es uno de los caminos que según Eagleton, uno de los grandes indicios de que ya un género empieza a consolidarse y a canonizarse, pues es la publicación de antologías, la realización de concursos literarios y que para pues además de eso, la difusión del género,
pues hace que esto conlleve a canonizarlo, y la academia, la importancia de que desde la academia se escriban trabajos, se escriban tesis, se escriban monografías, se escriban investigaciones donde el microrrelato tenga una presencia importante, que es el caso de lo que estamos discutiendo en la tarde de hoy, ¿no? Entonces, por primera vez pasa esto, que se reúnen en una antología 3 países. Entonces, en Los Nuevos Caníbales, estos 3 autores dijeron que en cada uno de sus países ubicaron más o menos por dónde andaba el primer microrrelato publicado en esos países. Pedro Antonio Valdés, en el prólogo de Los Nuevos Caníbales, plantea que ya el género existía antes de que se atisbara incluso una posibilidad de nombrarlo. Este autor cita la fecha del 20 de julio de 1932 en el periódico El Progreso de La Vega como la primera vez que se publicó posiblemente el microcuento de la historia, el primer microcuento de la historia literaria dominicana. Se trató de una ficción llamada Ingratitud, del autor Van Ender Espinal, que no llegaba en ese momento a las 400 palabras. En Cuba, Rafael Grillo, también prologuista de Los Caníbales, sostiene que es en El Insomnio, de 153 palabras, escrito en el año 1946 por Virgilio Piñera, el antecedente por antonomasia del género en el país. Y en Puerto Rico, Emilio del Carril, también prologuista de Los Caníbales, especula que José Luis González, con el cuento La Carta, de 230 palabras, incluido en su libro El hombre de la calle en el 1948, es la primera vez que se encuentra una huella del microrrelato en la isla, ¿no? Desde ese tiempo ya es mucho lo que ha llovido, y vamos a presentarles ahora cuáles son los microrelatistas que después de la década del 50 han tenido mayor presencia en todo el Caribe hispano. En el, eh, en el caso de Puerto Rico, Emilio del Carril hace su pesquisa de los orígenes del género, menciona en sus, bueno, voy a ir saltando por asuntos de tiempo, menciona a Ángel Maldonado, menciona a autoras como Ana María Fuster Lavín, Cristian Ibarra con su cuento Infancias, Alberto Martínez Márquez con su microrrelato incluido en la antología Historia de la Sombra, Gretchen López, también Carlos Esteban Cana, José Santiago de la Cruz, Dina Kotri. Bueno, ¿qué hay en común, ¿no? en todos estos autores que producen microrelatos en Puerto Rico? Pues hay varios elementos que hay que considerarlo, y es que hay un distanciamiento cronológico, pues los menos jóvenes, ¿verdad?, se acercan a la edad de los 50 y publican microrelatos, a la vez que el más joven lo hace, nace en el año 1987, o sea, que autores ya consolidados con una obra narrativa importante y autores que empezaron a publicar hace muy poco coinciden en trabajar el género. En el aspecto formal y de contenido puede establecerse en una primera lectura que los autores más maduros de edad pues exhiben una narrativa más serena, inclinados al encantamiento de la historia y a la forma de armarla, mientras que los autores más jóvenes pues se inclinan más a buscar un impacto, ¿no? A ir directo a la imagen y al golpe de efecto. Esa es la conclusión de la lectura de los autores de Puerto Rico. En el caso de la República Dominicana, pasa también lo mismo, autores muy consolidados, como es el caso del narrador
Pedro Pace, con una larga tradición de escritura de cuentos, pues coincide con autores muy jóvenes publicando. Y está también autores como Luis Martín Gómez, Rafael García Romero, que estos autores son autores de trayectoria, ¿no? Está, bueno, ya más jóvenes, Manuel Gibre, Nan Chevalier, que está ya consolidado, y autoras más jóvenes como Isabel Florentino, Noé Sayas, que es más poeta, Maribel Contreras, que es más poeta. Coinciden en la República Dominicana tanto autores, bueno, y una servidora que está ahí incluida, ¿verdad? Coinciden en que hay autores de larga data, de consolidación, poetas que se inclinan a publicar microrelatos y poetas y narradores también mucho más jóvenes. En estos autores dominicanos hay que considerar, además de la brecha generacional que mencionábamos con los de Puerto Rico, pues que en los que son menos los jóvenes, ¿verdad? Son menos los jóvenes, pero se aprecia que en los menos jóvenes hay una tendencia a crear ambientes, no a ir directo al golpe de efecto, ¿no? Hay una tendencia a crear ambientes, a articular personajes. Y para lograr ese efecto en textos de corta dimensión, se valen siempre del narrador omnisciente y el diálogo indirecto, que sumados al efecto sorpresa de sus finales, dan la idea de ser textos de varias páginas. En el caso de los escritores menos experimentados, se distingue el impulso, aunque también conservan ese elemento de llevar al lector agarrado de la mano y soltarlo solo al final de la historia. En Cuba, ya finalmente, para poder terminar, en Cuba pues hay autores como Lorenzo Lunar, Vladimir Bermúdez García, autores también ya experimentados, Amílcar Feria Flores, está Daneris Fernández, pues Daniel Díaz Mantilla, Amel Echavarría y pues José Enrique Laje con su relato La pesadilla, Antonio Enrique González, Adán Vidal Alejandro, y finalmente Liani Bento, pues en los textos de los autores cubanos, pues hay un hilo que los une, que se trata de la pasión por sacar de la cotidianidad esos acontecimientos a primera vista insignificantes que contienen el alma humana, esos destellos de corazón de los que están hechos los días de las personas menos extraordinarias, pero donde habita el hálito esencial de nuestro sistema de relaciones. Hay quienes piensan que el microrrelato, bueno, en el caso de los autores cubanos, hay historias, pero son unos microrelatos más hechos de cotidianidad, más hechos de chispazos creativos. No se nota tanto esa construcción narrativa. Hay más en común entre los microrelatistas dominicanos y puertorriqueños que con los cubanos, ¿no? Y ya para terminar, ya sí, hay quienes piensan que el microrelato es una moda, que luego que pase la fiebre dejará de causar revuelo, que su proliferación es causada por el síntoma de agitación extrema que arropa a la sociedad postmoderna. En realidad, es riesgoso para nosotros tener una bola mágica, vaticinar el futuro de un género, pero hasta ahora la consigna que vemos es que los microrelatos o este género está enfilado a producir textos de calidad, ¿no? Y la extensión mide únicamente eso, el tamaño y la proporción. La calidad la determina, además del dominio de la técnica y el gusto de quien lee, pues la dimensión humana que pueda encerrar un escrito, ¿no? Entonces, en conclusión, aunque en muchos de los cuentos
de estas tres islas se perciben atmósferas narrativas, estas no señalan puntos geográficos imprescindibles de la isla como tal, no depende de un solo lugar en el globo terráqueo. Ese mismo ambiente puede ser en Cuba o puede ser en Puerto Rico, la República Dominicana, París, Costa Rica, cualquiera. O sea que releerlo bajo la hipótesis de si esta ausencia del localismo depende de la brevedad o depende de la calidad literaria de los autores. Finalmente, les decía que mucha coincidencia en la estructura narrativa entre Cuba y Puerto Rico y pues en esos dos casos hay una marcada tendencia al final sorpresa y al narrador omnisciente, mientras que en los narradores cubanos hay una captura más del suspiro, ¿no? Parecieran más especies de haikus con ese hálito a esa captura del instante. No, así que pues a leer microrrelatos y a escribir microrrelatos y pronto tendremos una antología de Centroamérica de la que estaremos hablando, ¿verdad? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guzmán. Tiene la palabra la profesora Erika Rojas. Erika, mucho gusto volverla a ver. Hola, buenas tardes. Un gran gusto encontrarme con usted, don Julián, con Ivette, con todas las personas que están por acá. Calderón Rojas soy yo, es mi apellido. Quiero agradecerle muchísimo al IDELA, ¿verdad? Y a doña Maribel Soto Ramírez por la invitación. Yo voy a conversar sobre el pensamiento femenino en la literatura del Caribe centroamericano. Tengo una pequeña presentación que les voy a mostrar un poco más adelante, principalmente cuando voy a mencionar los poemas para que puedan leerlos conmigo. Hablar de literatura centroamericana y caribeña siempre implica un reto. Hablar de literatura centroamericana y del Caribe escrita por mujeres representa un reto doble. Me explico. Al pensar y analizar los textos de ficción latinoamericanos, encontramos largas listas, casi interminables, de propuestas mexicanas, argentinas, chilenas, algunas colombianas, algunas menos peruanas. Sin embargo, en comparación, los espacios dedicados a Centroamérica y el Caribe son reducidos. Que se trata de un espacio geográfico más pequeño, dicen para justificar, pero vamos, son al menos 10 países los que deberían agruparse ahí, aunque no falta quienes cuenten menos. Estos países tienen historias políticas, sociales, económicas, culturales y de dominación amplísimas. En consecuencia, no se trata de una menor producción literaria, sino en muchos casos de un menor reconocimiento de Centroamérica y del Caribe en el canon literario. Ahora bien, dentro de ese pequeño margen canonizado existe una segunda segregación, las escritoras. Pues al revisar las antologías de poesía y narración de dichas zonas geográficas, veremos que la mayoría de los nombres son masculinos. Aún más, generalmente caucásicos y de ciudades capitales o aledañas de cada país centroamericano. Me lleva esto a dos grandes cuestionamientos. Primero, ¿por qué se invisibiliza a las mujeres de la literatura en general, pero con mayor énfasis en Centroamérica? No hay menos escritoras, no hay menos producción. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos pensando la literatura, la teoría literaria y el análisis de los textos de ficción desde los estándares patriarcales. La respuesta inmediata parecería ser un sí, un rotundo y mayúsculo sí. En segundo lugar, si se privilegian las antologías en los estudios y en la mercadotecnia, lo perteneciente a las ciudades, ¿qué sucede con el Caribe? Seguimos pensándonos como una Centroamérica blanca, centralizada, y al Caribe como la otredad.
esos otros que no somos nosotros, como decía Octavio Paz. Sí existen estudios, tanto dentro como fuera de las academias, antologías, recopilaciones, centros de investigación, ciclos de conferencias e interés por las escrituras femenina y caribeña. No lo niego, pero no tan amplios en comparación con las contrapartes, lo masculino y de las capitales. No sé, quizás se deba a una carencia de mejores antologías en mi biblioteca, pero no me parece casualidad que de 5 revisadas últimamente haya márgenes aproximados de 60 nombres masculinos frente a 15 femeninos, ni siquiera la mitad, y de 57 autorías citadinas frente a 3 caribeñas. Salvo que mis fuentes y cálculos sean incorrectos, nos encontramos frente a preocupaciones fuertes que merecen espacios de análisis y discusión. Dadas estas interrogantes, me di a la tarea, y gracias a esta invitación del IDELA, de investigar autorías y textos de escritoras caribeñas centroamericanas contemporáneas. Las fuentes varían, desde antologías publicadas del año 2000 hasta la fecha, bibliotecas virtuales nacionales y extranjeras, blogs de escritura femenina, revistas de estudios literarios, vídeos, conferencias y encuentros. El resultado me sorprendió. Inquietantemente, solo pude ubicar 11 nombres. Yvette Stewart, Nancy Bannard, Jembel Chifundo, Leonora Spencer, Shirley Campbell, Prudence Bellamy, June Bierce Thompson, Eulalia Bernard, Angélica Simpson, Delia McDonald y Sandra Fowler. Unos de estos nombres figuran en una interesante antología que se encuentra en la web titulada Poetas del siglo XXI, Antología Mundial, compilada por Fernando Sabino Sánchez. También hay impresiones editoriales, hay blogs, como ya mencioné, y están las recopilaciones del primer encuentro de escritoras afrodescendientes, llevado a cabo por la Cátedra de Estudios de África y del Caribe de la Universidad de Costa Rica en 2019. Sin embargo, el acceso a los textos fue infructuoso. De los 11 nombres hallados, solamente fue posible recopilar textos de 4 de ellas. Una vez más, menos de la mitad. Suena entonces en mi cabeza una fuerte voz de alarma, la cual indica un urgente trabajo de reivindicación de los estudios literarios femeninos del Caribe centroamericano. Como consecuencia de estas conjeturas, planteo aquí un breve análisis de 3 escritoras caribeñas costarricenses: Shirley Campbell Barr, Eulalia Bernard Little y Prudence Bellamy Richards, basado en sus poemas, con el respetuoso fin de encontrar puntos comunes que nos lleven a entender el pensamiento planteado en sus letras. Shirley Campbell Barr nació en 1965. Es una antropóloga, activista y poeta afrocostarricense. Ha publicado 3 poemarios, así como ensayos y editoriales, tanto en nuestro país como en España. Además, se ha dado a la tarea de musicalizar y declamar sus poemas. A continuación, cito su poema más conocido, llamado Rotundamente Negra. Voy a compartírselos. Acá lo tenemos, en pantalla. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes
rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Es evidente a través de los versos una reivindicación a sus características físicas afrodescendientes, a la aceptación no solo de lo étnico, sino de lo femenino, dos de los aspectos más restrictivos desde las miradas falo y eurocéntricas que dominan el panorama costarricense, centroamericano y latinoamericano, desde los estándares hegemónicos impuestos. En consecuencia, se trata de un canto a la negritud, a las diferencias, a la aceptación, a levantar la voz por encima de los discursos anquilosados del inconsciente colectivo, donde Costa Rica se trata de una Suiza centroamericana, blanca y valle centraleña. Una deconstrucción de los hitos fundacionales imperantes principalmente en los siglos XIX y XX, pero heredados desde la conquista. No hace comparaciones, no violenta a otros individuos, no se posiciona con superioridad ante nadie, pero sí pone en tela de juicio la ideología icónica de blanquitud costarricense, empoderándose a través de la palabra y de la autoaceptación de su piel, su sangre, su voz y su ser. Por su parte, Eulalia Bernard Little nació en Limón en 1935. Es hija de migrantes jamaiquinos. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Costa Rica, fue la primera mujer afrodescendiente en publicar en nuestro país en 1982. Asimismo, fue la fundadora de la Cátedra de Estudios de la Cultura Afroamericana de la Universidad de Costa Rica. Se distingue por su activismo a favor de los derechos humanos, a favor de la cultura afrocostarricense, así como por sus poemas y ensayos. A continuación, Requiem a mi primo jamaiquino. Lo protegió la muerte contra tanta infamia y el misterio de su suerte. Sin saber por qué, nunca el himno nacional llegó a cantar con la mano en la frente. Su sudor germinó un pedacito de esta tierra inhóspita y fértil del trópico, que no será nunca tierra patria, pues cedularse jamás pudo mi primo jamaiquino. Rodeos y más rodeos tuvo, de blancos papeles, de blancas manos, para decir simplemente, soy negro del campo, del valle la estrella. Soy una estrella negra en el flamante blanco, azul, rojo de nuestra bandera. Se presenta en este poema una clara diferenciación entre lo nuestro, el himno nacional y la bandera, que debería cobijarnos ideológicamente a todas las personas del territorio costarricense, frente a un él, quien nunca llegó a sentir como suya la tierra patria, al negársele la cédula. Qué ingenuo el primo jamaiquino, dirán algunos, tanta queja por una cédula. Pero metafóricamente, ese documento negado por las blancas manos implica el reconocimiento del ser, de la existencia, de la ciudadanía. El primo nunca pudo conseguirla, a pesar de haber germinado con su sudor, con su trabajo y esfuerzo, esa tierra fértil del trópico. No obstante la negación del documento, la voz se impone al final del poema. Soy negro del campo, del valle la estrella. Soy una estrella negra en el flamante blanco, azul, rojo de nuestra bandera. El primo jamaiquino, a quien no se le da nombre, pues podría ser cualquiera en las mismas condiciones, a través de la voz, de la palabra,
se instituye como un ser en existencia, más allá de lo que digan los papeles blancos, lo cual nos deja como personas lectoras con una duda. ¿Seguimos negando en este país la existencia de grupos humanos por mera conveniencia, basándonos en las diferencias étnicas y culturales? Finalmente, Prudence Bellamy Richards nació en Limón en 1935, hija de madre jamaiquina y padre de Barbados. Se ha dedicado a la docencia primaria, al activismo, al rescate de la cultura afrodescendiente y a la escritura de poemas, narrativas y ensayos. Dentro de sus obras destaca No debo ninguna disculpa, el cual les muestro a continuación. No debo ninguna disculpa porque mi piel es negra. No debo ninguna disculpa porque mi piel brilla como el terciopelo. No debo ninguna disculpa porque sobre mi espalda cayeron látigos mientras laboraban las plantaciones. Los disculpo porque a pesar de todo, soy belleza, soy poesía, soy ritmo, soy canción, soy un ser humano que ama a sus hermanos. Una vez más, a través de la voz en el poema, encontramos la reivindicación de la negritud, de la historia latente, muchas veces silenciada, de la oficialidad costarricense. Maltratos físicos y psicológicos, sí, segregación, a los que fueron sometidas las personas trabajadoras de las plantaciones bananeras y del Caribe. Ser afrodescendiente parece en ese contexto ideológico un motivo de menosprecio y de disculpa, pero no, esa voz reitera, no debo ninguna disculpa. Por el contrario dice, los disculpo, aunque no de una manera sumisa, sino con las certezas de no deberles nada, de su valor como ser humano y de la vindicación de su ser, su esencia y su palabra. Para finalizar, quiero sintetizar las ideas expresadas en este breve análisis. La poesía se muestra como herramienta para la vindicación de la negritud, de la cultura y el ser afrodescendiente en las 3 escritoras investigadas. 2. El empoderamiento se vislumbra a partir de una voz empoderada que se levanta sobre los discursos tradicionales para decirse presente, a pesar de los intentos de invisibilización. Tercer punto. Las 3 propuestas pasan por la aceptación de las características físicas, étnicas y culturales vinculadas con la belleza, el amor, la fuerza y la celebración de las diferencias. 4. Las voces en los 3 poemas exponen injusticias y segregación padecidas por los sujetos afrodescendientes, revelando una Costa Rica limitada ideológicamente al Valle Central. Por ende, la necesidad de deconstruir esa única versión de la historia. Gracias. Gracias. Acabamos de escuchar la ponencia de Erika Calderón, Pensamiento femenino en la literatura del Caribe centroamericano, siempre dentro del tema establecido para esta reunión. Tengo algunas preguntas o comentarios para ustedes dos. La primera es para la doctora Guzmán. Preguntan si es posible acercarnos a la relación de mujeres y varones escribiendo microrelatos. Muy buena pregunta. Sí, en la antología, tal como Erika planteaba, hay una relación pues de un 70-30, 75-25, ¿no? Y en el caso, en las antologías que
hemos visto, hay una relación, se mantiene bueno, vamos a llamar ese sesgo, ¿no? Porque hay muchos, sin embargo, cuando haces un encuentro de microrelatistas a llamado abierto, te encuentras de que hay tantas microrelatistas como microrelatistas, ¿no? Ahí hay un equilibrio, va muy a la par. Pero cuando se van a las antologías, entonces encuentras que hay una relación muy disminuida de las mujeres con relación a los varones. En el caso particular, yo hice, bueno, no lo tengo acá a mano ahora, un poco para mediar en el sesgo. Yo hice una antología de mujeres microrelatistas únicamente, en la que saqué, pues, hubo 13 autores. Y porque había un argumento de inexistencia, ¿no? De que no hay. Entonces dije, bueno, pues miren, aquí hay una antología de chicas, nada más. Pero aún así la relación se mantiene muy igual, muy 70-30, básicamente en las antologías, lamentablemente. Sí, lo que usted plantea se relaciona directamente con lo que plantea Erika, ¿verdad? Exacto. Hay una coincidencia notoria en cuanto a los elementos que se utilizan para el escogimiento de autores y autoras a la hora de ser antologados o a la hora de ser publicados, ¿verdad? No obstante, la cantidad de autores y autoras que de verdad están allí produciendo. Pero hay una selección o una elección tergiversada o preferencial con respecto al género masculino. Ahí, en esta yo le he pensado mucho en buscar razones a veces para uno explicarse, ¿no? Porque es muy a veces difícil para una. En mi caso, yo tengo 3 libros de microrelatos y es muy cuesta arriba tú pensarte en función de la exclusión o en función del victimismo. Y dije, déjame no pensarme en función de una desproporción intencionada. Déjame pensar que no es así. Déjame abrir un poco la visión, a ver qué es lo que pasa. Y es una exclusión casi involuntaria, en el sentido que hay un involuntariado que es como si no lo percibieran, que hay un sesgo, como sí, y como que no lo pensaron, y cuando lo miran, concho, sí. Entonces hay una, es como si fuera una, ignoran esa ausencia. No, pero cuando yo lo estaba haciendo no lo pensé, o no lo encontré, o no lo vi. Y ahí como que se quedó, porque le he preguntado a varios antologadores. Otros me dicen que han pasado a nivel claro, de amistad, de conversación, ¿no? Que bueno, que como elegimos textos de autores más consolidados hace 50 años, 60 años, no había tantas como ahora. Pero bueno, cuando haces las antologías de los de ahora, también hay una exclusión. Entonces, es como una especie de que ya ni la excusa, ¿no? Ya ni la excusa es como si fuera como que así deben ser las cosas, ¿no? Como que es así porque sí. Y no logré entenderlo, la verdad. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una de solo chicas. A ver, ahí sí vinieron. No, porque ella nada más tiró mujeres, porque nada más es con las mujeres, lo de ella nada más es con las mujeres. Entonces, ahí sí hubo una reacción. Pero también, si fuera a decir algo, ¿no? Pero uno no va a salir a tocar las puertas. Mira, no me incluiste en la antología. En este caso, los varones sí son más agresivos que las mujeres en ese sentido.
Un antologador no escoge a cierto autor y ese autor se lo dice, ¿no? Lo encara y le dice, no, porque tú hiciste una antología y no me incluiste. Pero en el caso de las mujeres no somos, no solemos hacer ese reclamo que no debe hacerse en ninguno de los casos. Pero es, como te digo, Julián, es tratando de buscarle una explicación y porque no la hay. O sea, algunos sí, algunos antólogos sí ponen, sí tratan de cuidar, pero no, como que lo que les llega a la mente siempre son varones, siempre lo que primero ven, ¿no? Primero ven. Entonces es como si el pensamiento estuviera estructurado De esa para manera. elegir a los varones. Ajá. Y lo otro, y nosotras somos como una especie de otro, como mencionaba Erika, Ujú. que, que está ahí, pero ya con que haya una o dos, ya hay muchas, ya mira, ahí están, aquí hay una autora muy canónica que está en todas las antologías, y esa es la que se para a reclamar siempre, que nada más le incluyeron a ella viendo tantas mujeres. Una autora muy aguerrida y muy feminista, pero nada más no me incluyen a mí, miren, ahí está fulana, ahí está fulana, ahí está fulana, pero ya todos esos reclamos después de que ya la antología está publicada, ¿no? Es una, no sé, como una falta, no sé, como conciencia, ¿no? No lo explico, no le busco razón. Otros argumentan que la calidad, que no, que cuando tú miras las calidades, ya esa sí fue otro que salió, las calidades entre uno y otro. Entonces, uno no se lo explica. Gracias. Erika, respecto a lo que comentaba Ivette, de que sea una situación similar en el caso de las escritoras afrodescendientes que usted logró detectar y que con mucho esfuerzo pudo identificar. Bueno, yo creo muy similar a lo que menciona Ivette, que se ha hecho casi como una costumbre, ¿no? En el panorama general, cotidiano, que la presencia de las mujeres siempre sea menor. Más bien siempre se dice que las mujeres que estamos constantemente, ¿verdad? Mencionando y contando, ¿no? ¿Verdad? Casi una función matemática, unas matemáticas de género. Mira, aquí hay menos hombres, perdón, hay más hombres, hay menos mujeres. ¿Qué pasó? Entonces, muchas veces dicen que pues simplemente estamos como muy pendientes de este tema. No se nota que lo normal o lo cotidiano debería ser en la época contemporánea una paridad. Y aunado a esto de que no hay una paridad entre nombres femeninos y masculinos de autorías centroamericanas, el Caribe, desde mi lectura y desde esta investigación, sí está completamente invisibilizado en Centroamérica. El énfasis primordial de la literatura costarricense es el Valle Central, incluso en la época contemporánea. ¿Sí? Lecturas de Punta Arenas, lecturas de otras latitudes, ¿verdad? Que pertenecen a Costa Rica, es muy difícil de encontrar también. Y en general, en el resto de Centroamérica, toda la propuesta de las guerras y las posguerras han sido como el foco más importante de investigación. Por lo tanto, el Caribe, al no tocar temas directamente de la posguerra, no han sido tan considerados. Porque tienen otros problemas, tienen otras situaciones, tienen que pasar por una reivindicación cultural y autónoma, ¿no? Propia, pues, por lo tanto, la literatura se va hacia estos temas, no específicamente hacia una tradición capital, de la capital, ¿verdad? Y de los problemas de las capitales. Entonces, bueno, yo creo que el cuestionamiento tiene que ser muy amplio. Igual, no creo que quienes hacen las antologías lo propongan conscientemente. Ok, voy a poner a 50 hombres y solo a 15 mujeres para que alguien venga a decirlo, ¿verdad? No creo que sea así. Creo que ya es un pensamiento tan tradicional y tan viejo, ¿verdad? Que lo hacemos como automáticamente, ya parece algo muy cotidiano.
Y ¿por qué no? Si en todo lado, en la ciencia, no sé, en la política, en muchos otros lugares las mujeres siempre han sido minoría, y pues al parecer en la literatura esto sucede también. Por lo tanto, es un llamado de atención muy fuerte, ¿verdad?, a las personas que investigan sobre los diferentes temas, principalmente sobre la literatura, para reivindicar el papel de todos los sujetos, no solamente las mujeres que han sido dejados de lado, porque en este caso los sujetos afrodescendientes y caribeños también pasan por una invisibilización. Sí, muy interesante, sobre todo tomando en cuenta que en Costa Rica, específicamente para el caso de nuestro país, la mayoría de la población es de mujeres, ¿verdad? Hay más mujeres que hombres, sí. Hay una última pregunta que nos enviaron, se la voy a hacer a Ivette en su calidad de escritora, más bien. ¿Qué debería tener en cuenta una persona que se interesa por escribir microrrelato? Dado que el microrelato es muy distinto del cuento, ¿verdad? Primero leer, primero es, Ujú. sí, así es. Primero leer microrrelatos, leer muchos microrrelatos, leer a buenos microrrelatistas. Ujú. Ahora hay online muchas antologías. Si sigue la página Micros, ahí te puede encontrar una antología de los microrrelatos más actual de Centroamérica y el Caribe. Ahí puedes encontrar muchas antologías de selección de buenos textos. Y segundo, la disciplina al escribir, no solamente para escribir microrrelato, para escribir en cualquier género, desde el más creativo hasta el más racional, sesudo, académico, ¿no? La disciplina es vital, ¿no? Y después, algo que sí a mí me funciona es que yo tengo que ver la historia, ¿no? Que ver la historia y ver cómo termina esa historia, ¿no? En el caso particular, yo tengo como una especie de activación en la sensibilidad cuando hay un tema que me sensibiliza de manera especial, entonces yo escribo sobre eso. Eh, Trato de buscar temas que estén muy cerca de mí, muy cerca de mis vivencias, muy cerca de mi conocimiento, muy cerca de mis dolores, muy cerca de mi alegría. Muchas veces, sobre todo a quienes escriben cuentos y novelas, le dicen, te voy a contar una historia para que le escriba. Y a veces esa historia no te llega tanto y no te mueve tanto. Entonces, sí escribir sobre esas historias que tú tienes como clavadas en el corazón y a partir de esas emociones, pues escribir a partir de ahí es lo que yo creo que en lo personal a mí más me ha funcionado, escribir historias que estén cerca de tu sensibilidad, de tus dolores y de tus alegrías. Bueno, de las alegrías se dice que uno no escribe tanto, que uno la alegría mejor la vive y la tristeza mejor la escribe, pero sí, eso escribir sobre lo que te haga, sobre la cercanía, lo que en la vida te toca a ti. Y eso, pues, siempre vas a transmitir desde ahí algo, es más fácil transmitir desde ahí que transmitir desde otro sitio. Bueno, muchas gracias, Ivette, por su participación, por conectarse desde su país, República Dominicana. Y yo gusto en conocerla también por este medio. A Erika, mi saludo, muy grato habermela reencontrado. Y en nombre del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, pues les agradecemos infinitamente su valiosa participación, el tiempo que se tomaron para estar presentes con nosotros. Muy buenas tardes.